Daniel Ortega miente, el ejército de Nicaragua nunca reprimió protestas sociales. Así reaccionó el general en retiro Hugo Torres al discurso de Ortega, quien señaló al gobierno de la expresidenta Violeta Chamorro de no titubear en lanzar al ejército en contra de los que protestaban. Sin embargo, Torres sostiene que Ortega sí reprimió el estallido social a través de la policía sandinista y los grupos paramilitares, quienes desde el 18 de abril dejaron un saldo de más de 500 muertos, cientos de desaparecidos y miles de heridos. No se nos ocurría a nosotros derrocar al gobierno. Sí protestábamos. Y frente a las protestas que hicimos y que hacíamos entonces, que no tienen nada que ver con los crímenes que ellos cometieron en este intento de golpe. Ellos no titubearon en llamar al ejército y lanzar al ejército en contra de los que protestaban. No les bastaba la policía, sino que lanzaron al ejército también a que disparara contra los trabajadores que defendían empresas que les habían sido entregadas por el Estado revolucionario. Y ahí murieron trabajadores defendiendo centros de abastecimiento allá en el departamento de Estelí. ¿Y quién era el jefe del ejército? Que violó los principios. El jefe del ejército era el general Ortega. Y el general Humberto Ortega era el jefe del ejército. El pueblo es el soberano. Entonces el pueblo le estaba llamando al ejército que lo protegiera de estas bandas armadas que estaban matando, que estaban torturando, que estaban hiriendo gente, persiguiendo gente indefensa, porque aquí lo que ha habido es una insurrección cívica y pacífica, perdón. Bueno, yo creo que hay una vieja rencilla ahí, latente todavía, y de alguna manera están tratando de utilizar esa vieja rencilla como para invocar la lealtad de unas fuerzas armadas que ya deberían de estar más definidas a favor del pueblo nicaragüense. Paralizamos el país, yo era parte, dirigente de los que decidimos hacer no una vez, en varias ocasiones, lo que se llamaron las azonadas dirigidas por Daniel Ortega, que pretendían parar, digamos, las medidas que se estaban implementando de devolver las propiedades. Había toda una situación social muy, muy difícil, pero efectivamente la línea que siguió doña Violeta y Antonio Lacayo fue una línea de buscar la negociación, y parte de ese desafío fue decirle, bueno, si vos querés dirigir el país, dirigilo. El periodista Carlos Fernando Chamorro tuiteó: Ortega mintió 2 veces porque en las azonadas de Managua el ejército no mató a manifestantes, mientras un paramilitar mató al subcomandante Saúl Álvarez. Después, en 1993, el EPS sí combatió a los rearmados de Pedrito el Hondureño en Estelí y hubo muertos. ¿Hablará el ejército? Esto fue recordado por el general en retiro Hugo Torres y el comandante Henry Ruiz, quienes aseguran que en esa fecha el ejército no mató a ningún protestante. Yo recuerdo que en 1993, si mal no recuerdo, en la ciudad de Estelí se dio una incursión de un grupo armado jefiado por Pedrito el Hondureño, el mayor Gallegos, retirado del ejército, un guerrillero que había peleado en el Frente Norte, un ciudadano de origen hondureño, que entró posteriormente a Estelí y hizo barbaridades ahí en la ciudad, asaltó bancos, persiguió. Inclusive el jefe de la policía de Estelí en ese entonces estuvo en grave peligro, tuvo que subirse al techo de su casa para que no lo encontraran, y ante un hecho de tanta gravedad, pues el gobierno de doña Violeta ordenó al ejército actuar a restablecer la situación en una cabecera departamental tan importante como era la ciudad de Estelí. A eso obedeció la presencia del ejército para combatir a esta banda armada.
no fue que el ejército atacó a la población civil. Eso significó la acción de este grupo armado, que quedaran más de 40 víctimas mortales en esos enfrentamientos, creo que fueron 43, y se restableció el orden. No fue el ejército, repito, atacando a población civil, sino atacando a grupos armados, como debió haberlo hecho el ejército cuando aparecieron las fuerzas paramilitares desde el mes de abril, mayo, junio en adelante, que eran fuerzas ilegales, fuerzas irregulares, a las cuales había que desarmar y a las cuales había que capturar. Esa es la verdad histórica. Lo que se refirió fue a un levantamiento que hubo en Estelí, y no me acuerdo en qué año, que lo lideraba Pedrito el Hondureño. Pedrito el Hondureño está actualmente con Daniel Ortega y le sacó esa remembranza. Daniel nunca se resignó de la derrota electoral con doña Violeta. Nosotros aceptamos la derrota, fueron 14 puntos porcentuales la diferencia entre Daniel Ortega y doña Violeta. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.